Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Bueno, un par de anuncios antes. Le voy a pedir que me ayuden a orar por Campo Elías, Montaño, que se encuentra bastante enfermito, ¿cierto, Rosita? Entonces en la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿lo recuerdan? Y también en la Biblia dice que si por lo menos todos nos ponemos de acuerdo para pedir algo que sea conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo sé que ustedes están seguros de que el Señor nos oye. Entonces vamos a pedirle al Señor que el Señor toque la vida de Campo y que el Señor lo restaure, lo que nosotros pedimos, pero sin embargo que se haga la voluntad de Dios. Eso en primer lugar. Vamos a orar. Damos, Señor, muchísimas gracias por este tiempo. También porque nos das oportunidades como estas para que nosotros confiemos en ti y en tu palabra. Queremos darte gracias porque la vida de Campo, de Elías Montaño, no depende ni de los médicos, ni siquiera de él. Depende de ti, 100%, como la vida de cada uno de nosotros. Y él ahora está enfermo y necesita sanidad. Hoy hemos encontrado que en tu palabra dice, Señor, dice que si yo te pido en tu nombre, cualquier cosa que yo pida en tu nombre que sea conforme a tu voluntad, tú me la concedes. Le voy a invitar a que usted donde está levante su mano y vamos a bendecir a Campo Elías. Desde este lugar le pedimos al Señor en este día, Dios, en el nombre de Jesús, que toque la vida del Campo. Nosotros creemos que tu palabra se cumple y te pedimos que le des a él sanidad. Esa es la petición que nosotros hacemos. Confiamos también en tu respuesta y que Campo es tuyo, Señor, como todos nosotros. Y por eso desde este lugar le bendecimos. Por favor, bendiga a Campo Elías en el nombre del Señor Jesús. Bendiga a Rosita, su esposa, bendiga a toda la familia. Bendígalos en este día en el nombre de Jesucristo. Nosotros desde este lugar le bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema que quiero compartirles hoy lo hemos llamado Date prisa, si lo hemos llamado. Estamos comentando, hemos empezado una serie que lo hemos llamado Yo y mi casa. Lo apoyamos en Josué 24:15, cuando Josué, en la época final de su vida, tomó una decisión. Le dijo a las personas, ustedes mirarán a quién le van a servir, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Cuando se pierden los valores, como en aquella época de Josué, que habían perdido hasta la búsqueda de Dios, siempre vienen tiempos de crisis, como los que estamos pasando en esta época. En esta época a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, y siempre van a venir situaciones de crisis. Eso es fijo. Van a venir. ¿Qué hacer? El Señor Jesús nos dijo lo que debíamos hacer. Hace 8 días empezamos con el modelo de Jesús para la iglesia. Ustedes recordarán, gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló en casas. Lo vimos la vez pasada. Voy a hacer mención de algunas. En la casa de Lázaro, Marta y María, el Señor se hospedaba, y en la casa de ellos el Señor hacía ministerio. Es más, cuando muere Lázaro, Marta y María lo esperan a él, estaban esperándolo, y Jesús fue hasta la casa de ellos, luego fue a la tumba, en la casa de Marta y María. En la casa del apóstol Pedro, ustedes recordarán que también el Señor se reunía, y allá fue y sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. En Lucas capítulo 5 dice que en la casa de Mateo, que en Lucas lo llaman Leví, en la casa de Mateo el Señor permitió que se reunieran una cantidad de publicanos y les habló acerca del reino de Dios para que ellos fueran salvos. Y así sucesivamente muchos otros casos. Yo voy a mostrarles hoy un ejemplo y le voy a pedir que ustedes me ayuden a estudiarlo y saquemos enseñanzas. Y le voy a invitar a que usted vaya a este pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19. La pregunta que uno se hace es ¿por qué en casas? ¿Por qué tantos eventos en casas realizó el Señor Jesús? Le voy a dar la respuesta. Porque a Él le interesa la familia.
le interesan las familias. Entonces mucha parte del ministerio se realizó en casa. Vamos a ver este modelo. En Lucas capítulo 19 usted va a ver un pasaje bastante leído, pero le quiero pedir que usted hoy conmigo lo estudie, lo analicemos. Por favor, vaya a una Biblia, tengo una Biblia ahí pendiente. Usted va a ir a Lucas 19 del 1 al 10. Voy a guiar la lectura desde aquí, pero le voy a pedir que usted lo mire ahí en su Biblia. Dice así Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí terminamos la lectura del pasaje central del día de hoy. ¿Cuántas veces lo ha leído? Seguramente muchísimas veces. Pero le quiero pedir que le preste atención a lo siguiente. En los primeros 4 versículos usted se va a dar cuenta que la Biblia habla del encuentro de Jesús con Zaqueo. Usted lo encuentra y lo lee ahí en la Biblia. El encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? La Biblia nos da nos dice dos cosas de Zaqueo. Aquí en Lucas capítulo 19. La primera era que era jefe de los publicanos y la segunda que era rico. Intentemos entenderlo un poco. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un judío que era empleado del Imperio Romano, o sea, trabajaba para Roma como recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos, eso era un publicano. Realmente eso era, es como decir ahora un funcionario de la DIAN, algo así parecido era Zaqueo. Algo así. Pero era el jefe, un funcionario de esta manera. Algo más como para que lo recordemos, los publicanos tenían muy mala fama y eran rechazados porque eran considerados traidores. Es lo primero que usted encuentra que la Biblia dice. Era un funcionario corrupto. Eso era, un funcionario corrupto. Si el punto es la corrupción, bueno, uno puede ser corrupto sin ser un funcionario del Estado. Aquí el Señor está cuestionando la corrupción. La corrupción, o sea, el dar mal uso a lo que a uno se le confiere o aún a lo que uno tiene que pagar a otros, en fin. Estamos hablando aquí de la corrupción. Lo segundo que dice la Biblia es que era rico. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y es que acaso ser rico es un pecado? ¿O será que es que Dios está en contra de la riqueza? No, para nada. De hecho, usted encuentra en la Biblia que gran parte de los hijos de Dios los bendijo mucho y eran riquísimos. O sea, Dios bendice, Dios prospera. Pero ¿por qué la Biblia lo menciona aquí? Porque es que la riqueza de él era mal habida. Mal habida. Y una cosa es una riqueza honesta, que tiene toda la bendición de Dios, y otra cosa es una riqueza mal habida, producto del abuso, de estar cobrando lo que no es y de abusar hasta de sus mismos compatriotas, como este era el caso de Zaqueo. Usted lo encuentra aquí. En el siguiente versículo usted encuentra que había algo especial en Zaqueo. Zaqueo
Fíjese y verá, si usted se fija en el versículo 2, en el 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, era pequeño de estatura. No le vamos a prestar mucha atención a lo de la estatura. Presten atención a lo siguiente. El texto dice, procuraba ver quién era Jesús. Cuando uno lee esa parte de la Biblia, se entiende que no conocía a Jesús. No lo conocía. No lo conocía, había oído de él y quería conocerlo. Tenía inquietud, ¿quién era Jesús? Y por eso Zaqueo, en aquella ocasión Jesús iba pasando por Jericó, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Bueno, hoy tenemos muchos Zaqueos, en su casa, en su empresa, en toda parte, gente que no conoce al Señor, pero quieren conocerlo. Eso era Zaqueo. Zaqueo era una persona que no conocía a Jesús, pero quería hacerlo. Es más, la muestra de que estaba interesado en conocerlo es que, en vista de que había tanta multitud, usted lee en la Biblia que él se montó en un árbol, ¿no? Una persona que se monta en un árbol, él no era joven, es porque realmente está interesado. Entonces Zaqueo estaba de verdad muy interesado en saber quién era Jesús. Vuelvo a repetirlo, hoy hay muchos Zaqueos en nuestra casa con esta característica. Con nuestros amigos hay muchos que tienen características como los de Zaqueo. No conocen a Jesús, de pronto dicen que lo conocen, la oración es mágica, pero realmente no han creído en él, porque esto no es algo solamente intelectual. La fe no es algo solamente intelectual. Entonces él procuraba ver quién era Jesús. Y fíjense usted, verá que con nuestras casas, amigos, parientes, hay muchos que tienen características como Zaqueo. Tienen diferentes prevenciones o cosas así por el estilo, pero tienen interés en saber quién es Jesús, aunque no le conocen. Hay muchos Zaqueos así. Muy bien. Ahora le quiero pedir que usted por favor se fije en estos versículos. El llamado de Jesús para Zaqueo. Entonces le voy a pedir que se fije en los versículos del 5 al 7. De aquí en adelante vienen los versículos en los que yo quiero centrarme un poco y pedirle que usted por favor le preste un poco de atención. Voy a volver a leer el versículo 5 y le quiero pedir que usted por favor le preste atención a algunas palabras que aparecen aquí. En el versículo 5, observe, dice así, Jesús iba a mucha gente alrededor, pero dice esto: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Lo primero que dice aquí la Biblia fue que le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa. Le dijo Jesús: date prisa, desciende. Estaba montado en el árbol. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Observa esto tan interesante que le dijo Jesús. Lo primero que usted encuentra en la Biblia es que Jesús le vio. Jesús vio a Zaqueo. Sabía quién era Zaqueo. El paso por Jericó tenía un propósito: encontrarse con Zaqueo, porque de hecho es lo que la Biblia menciona. Pero aquí la Biblia dice que Jesús le vio, es decir, para el Señor Jesús, Zaqueo era importante, más, lo llamó a Zaqueo. Si usted se va con esto para su casa, yo pienso que lleva un buen recuerdo. Usted es muy importante para Dios, igualito que Zaqueo. Pero de verdad muy importante para Dios. Y así como la Biblia dice que él vio a Zaqueo, a usted también lo está viendo y a mí también. Nos ve a todos, somos realmente muy importantes para el Señor. Se fijó en nosotros. A veces uno piensa que no, y piensa que pasamos desapercibidos. Pensamos a veces que nadie nos ve, que podemos estar haciendo X o Y cosa y como no sentimos algo sobrenatural, uno llega en ocasiones a pensar que Dios no lo está viendo. Algunos dicen: Dios se olvidó de mí. Lo dicen de esta manera, pero cuando uno lee el texto se da cuenta que no es así. Y yo quisiera que usted por favor le preste atención a esto. El Señor lo ve a usted. En 1 Pedro la Biblia dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
Pero después de que lo ve, le hizo un llamado. Y aquí fue donde le sacamos el título del tema. Date prisa, desciende. Observe esto. Jesús le dice a Zaqueo, date prisa. Desciende, le dijo el Señor Jesús a Zaqueo en aquella ocasión. Es como si le dijera, es tiempo de actuar, Zaqueo. Es tiempo de actuar. Deja la postergación. Actúa, Zaqueo, desciende, date prisa. O sea, esto hay que hacerlo rápido. Estamos hablando de un elemento importante que nosotros debemos entender, que cuando el Señor nos llama, igual nos lo pide a nosotros. Se llama diligencia. Diligencia. Le estaba diciendo, date prisa, Zaqueo. No a la postergación. Es hora de actuar, Zaqueo. Le estaba diciendo el Señor a Zaqueo en aquel tiempo. Y cuando le dice date prisa, le está diciendo rápido, rápido, Zaqueo. Es tiempo de actuar. Se lo está diciendo el Señor a Zaqueo. Yo pienso que a nosotros nos está haciendo exactamente el mismo llamado. A veces uno se hace como el que no es con uno. Pero realmente cuando usted mira el texto, este es un texto que usted se lo puede aplicar a usted. Usted va a encontrar pasajes en la Biblia que realmente le confirman que el Señor está pidiendo que nos demos prisa. Nos demos prisa. Y que actuemos rápidamente. Cuando uno encuentra un pasaje como esto, un llamado como esto, lógicamente a uno se le viene cualquier cantidad de ideas a la cabeza. Y piensa uno en primer lugar en los impedimentos. Regularmente es así. Los impedimentos, las excusas que uno tiene, etcétera, etcétera. No estoy calificado, no soy una persona idónea. O sea, para lo que el Señor me pide, como que no soy, como lo hizo Moisés. Recuerda, cuando el Señor llama a Moisés, en Éxodo el Señor le dice, Moisés te he escogido para que vayas y saques al pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, Señor, es que yo soy tartamudo. Moisés te escogí a ti, Señor, yo no sé hablar, Señor. Le dice el Señor a Moisés. Al final de tanta insistencia, Moisés le dice al Señor, Señor, ¿por qué no escoges a otro? Así se lo dijo. Y aquí cuando usted encuentra el pasaje de Zaqueo, se va a dar cuenta que el Señor a Zaqueo le dice, date prisa, desciende. Bueno, la diligencia es una característica importante para todo hijo de Dios. Y en segundo lugar le dice al Señor a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire esto, estamos hablando de ministerio en casa. Pero Jesús le dice a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. En la versión TLA dice así, quiero hospedarme en tu casa. Dice así, quiero hospedarme en tu casa. En otras palabras le está diciendo, yo necesito ser tu huésped, quiero ser tu huésped. Es lo que le está diciendo el Señor a Zaqueo en aquella ocasión. Esa frase que ustedes encuentran ahí, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, está expresando el deseo del Señor. Entonces la pregunta que uno se hace hoy es, ¿será que exactamente iguales con nosotros? Igualito. Igualito. No se le olvide esto. Jesús quiere ser el huésped de lujo de su casa. En ocasiones no lo es. En ocasiones al Señor lo mencionamos, abrimos la Biblia en el Salmo 91. La gente sabe que somos cristianos, hacemos una que otra cosa, pero Jesús, el Señor, no es el huésped permanente, ni es el invitado de honor, no lo es, no se glorifica el nombre de Jesús. Y resulta que Jesús le dice a Zaqueo, hoy es necesario, es una necesidad, que pose yo en tu casa. Y vuelvo a repetírselo y en la TLA dice, hoy quiero hospedarme en tu casa. Se lo dijo el Señor Jesús a Zaqueo. ¿Por qué en la casa? ¿Por qué no lo sacó aparte el Señor a Zaqueo? Porque pudo haberlo sacado a un lado y haberle dicho lo que le iba a decir y hablarle del reino de Dios y que Zaqueo se convirtiera. Pero ¿por qué le dijo en tu casa? ¿Por qué a otro le dijo lo mismo? Cuando liberó al endemoniado gadareno, el Señor le dijo, vete para tu casa y cuéntale a todos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo.
Y así sucesivamente. ¿Recuerdan el hombre que tenía la hija enferma y que va y le manda con un sirviente a que él vaya a sanarle? Y Jesús le dijo, yo iré hasta tu casa. Él dijo, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Solamente di la palabra. El siervo era por el siervo. Y mi siervo sanará. Iba a ir hasta la casa. Pero ¿por qué en la casa? Se pregunta usted. ¿Por qué no lo hizo ahí a un lado el Señor Jesús con Saqueo? Porque para Él es importante, para Dios son importantes las familias. Su familia es muy importante para Dios. De hecho, uno lo encuentra en la Biblia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo hemos leído en la Biblia, eso está en Hechos 16. Entonces, para el Señor las familias son supremamente importantes. Muy importantes. Se lo encuentra ahí en la Biblia. Después de que el Señor le hace este llamado, observen la reacción de Saqueo en el versículo 6. El Señor le dijo, desciende a prisa, date prisa. Miren la reacción de Saqueo en el versículo 6. Por favor, presten atención a lo que dice el texto. En el texto dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Por favor, presten atención a esto. Viene llamado de parte de Dios. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, se fijó en él como se fija en usted. Así seamos a veces como personas que pasemos como desapercibidas. Dios está fijándose en nosotros. Y después de que le hacen llamado a Saqueo, usted encuentra aquí dos reacciones interesantes de Saqueo. Lo primero es que el Señor le dijo, date prisa, y él se bajó a la carrera. Se repite la palabra, se dio prisa, se bajó. Eso habla de una característica importantísima que debe tener toda persona que quiere ver la gloria de Dios. Se llama diligencia. Diligencia. La diligencia usted lo puede comparar en estos casos bíblicos con la obediencia. Pudo haberse quedado allá. Pero el Señor le dijo, date prisa, desciende, y él se bajó inmediatamente. Diligencia. Es importante la diligencia para un cristiano, no solamente para el cristiano, para todo el mundo. La diligencia es sumamente importante. Realmente es algo que se debe tener. Si de algo debo yo ocuparme o cosas que yo deba tener, dentro de las cosas que yo quiero tener, una de ellas debe ser la diligencia. El ser diligente es fundamental. La postergación es un defecto. Pero el ser diligente y hacer las cosas rápido es fundamental. Estábamos hablando aquí en este pasaje, hablando de Saqueo, que descendió diligentemente. Y en segundo lugar, usted encuentra que Saqueo lo recibió gozoso. Y cuando usted lee en la Biblia que dice que lo recibió gozoso, entonces aquí estamos encontrando que Saqueo tenía buena actitud. Muy buena actitud. Observen. Saqueo tenía dos, aparte que la Biblia dice que era jefe de los publicanos y rico, aquí ya empieza a hablar de reacciones interesantes cuando recibió el llamado del Señor. El primero, diligencia, el segundo, buena actitud. Buena actitud. En muchas ocasiones uno piensa que simplemente por congregarse tiene buena actitud. No necesariamente. Buena actitud como esta de Saqueo, tener gozo cuando voy a obedecer lo que el Señor me dice, es importantísimo, pero importantísimo. Y tomó esta decisión. Buena actitud. Bueno, intentemos traerlo como a nuestra época. ¿Será que cualidades como esas o características como esas me ayudarán a mí a tener éxito en la vida? Claro que sí. Claro que sí. Y no solamente tener éxito en la parte secular, sino en la parte espiritual. ¡Claro que sí! De hecho, un cristiano, dentro de las cosas que debe tener como dentro de su paquete de cualidades y cosas, debería tener, aparte de tener al Señor y tener fe, debe preocuparse por tener estas cualidades, ser diligente y ser de buena actitud. Tener buena actitud independiente de lo que se ve, que a veces tenemos mala actitud. Mala actitud con el jefe, mala actitud con el trabajo, mala actitud en la casa, mala actitud en muchos lugares. O cuando se nos ordena algo, vemos más los defectos que las cualidades o las oportunidades. Lo vemos así.
Y resulta que aquí la Biblia está hablando de que Zaqueo descendió gozoso. Y el descender gozoso, y el estar gozoso y obedecer al Señor gozoso es importantísimo, pero bien importante. Sin embargo, siempre va a pasar lo que usted encuentra en el versículo 7, cuando usted se dispone a seguir a Jesús. Siempre va a encontrar lo que dice el versículo 7. En el versículo 7 la Biblia dice que entonces muchos empezaron a criticar y a decir, ¿cómo se va a ir entonces a la casa de un pecador? Porque él era pecador. Lo estoy diciendo en mis palabras. Siempre van a haber personas que hagan eso. Usted lo va a leer. De hecho, en el versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre uno lo va a encontrar así. Digámoslo de otra manera, cuando usted se dispone a seguir al Señor, siempre va a tener oposición. Siempre la va a tener. Además, les quiero pedir que vayan a un texto en la Biblia que está en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 5. Por favor, vayan allá en el capítulo 5 de Lucas. Y les quiero pedir que ustedes se fijen en el versículo 31 y 32 de Lucas capítulo 5. Antes de que lo lea, Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32, le quiero pedir que usted se fije que la enseñanza empieza desde el 12, desde el 27, esta enseñanza. Y es cuando el Señor llama a Mateo. Llama a Mateo, que era un publicano, y Mateo le hace una reunión en su casa, invita a muchos publicanos, y entonces eran publicanos. Y entonces la gente empezó a quejarse. Siempre va a haber gente que se queje. Mira lo que dijo el Señor Jesús en el 31 y en el 32. Respondiendo Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que siempre va a haber oposición. Siempre. Pero tenga en cuenta lo siguiente, esto es algo que se debe presupuestar. El Señor vino a llamar a pecadores. Cristianos que pecan o no cristianos, gente que peca. Lo digo porque en muchas ocasiones uno hace acepción de personas y uno empieza a señalar a qué persona o a qué casa puede ir y empieza a limitarse con algunas personas y algunos los discriminan. ¿Es eso bíblico? No, no es bíblico. No es bíblico. Fue donde los publicanos, y les dijo, yo he venido a llamar pecadores y no justos, enfermos. Si usted piensa en su casa hacer un grupo y le sale una persona que es de regular reputación diciéndole que quiere ir, es posible que usted entre a pensar si lo invita o no lo invita, etcétera, etcétera. Se lo digo porque en muchas ocasiones pasa. Recuerden que Jesús vino a buscar enfermos, no sanos, pecadores, no justos. Eso vino a buscar el Señor Jesús. Entonces es importante que uno lo entienda aquí, siempre va a haber oposición. Volviendo al pasaje de Lucas capítulo 19, le quiero pedir que ahora observe lo siguiente. Ya hemos visto cómo fue el encuentro de Jesús con Zaqueo y qué fue lo que Jesús hizo con Zaqueo. Pero ahora vamos a hacernos una tercera pregunta para los versículos 8, 9 y 10. ¿Qué ocurrió en la casa? Porque es que ya Jesús llega a la casa de Zaqueo. ¿Qué ocurrió en la casa? Bueno, cuando usted lee el versículo 8, que le quiero pedir que lo mire nuevamente, dice así, ojo con esto, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Por favor, observe eso, esa afirmación, lo que hizo Zaqueo ese día. Apareció eso así simplemente cuando el Señor llegó. No. Siempre Jesús llegaba a predicar el Evangelio del Reino. Entonces, ¿qué se hace en la casa? Predicar de Jesús. Allí Jesús llegó a predicar el Evangelio. Este es el elemento primordial. Entonces, en mi casa, si yo quiero que Jesús sea el huésped, yo tengo que predicar de Jesús.
No simplemente tenerlo por allá en una esquinita o tener un cuadrito donde lo mencione, esta casa le pertenece al Señor. Este hogar glorifica al Señor. Pero es todo lo que hay. Nada más. Y resulta que Jesús, el Señor, quiere ser un huésped permanente. Un huésped permanente, como aquí en el caso de Zaqueo. Entonces se debe predicar de Jesús. Y Jesús fue y predicó aquel día a Zaqueo, y entonces Zaqueo se para y dice lo siguiente. Yo quiero que usted observe. Dice, mira aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres. ¿Eso qué significa? ¿Qué notan ustedes ahí? Cuando ustedes leen que él dice, he aquí la mitad de los bienes que tengo doy a los pobres. ¿Sabe eso cómo se llama? Eso se llama desprendimiento o generosidad. La predicación acerca de Jesús debe producir en el corazón de una persona generosidad. Siempre va a ser así. Siempre. Porque se entiende que es más lo que hemos recibido y que somos simplemente administradores, que lo mínimo que uno debe hacer es ser generoso. Esa decisión la tomó Zaqueo aquel día. Pero después dice, Zaqueo estaba arrepentido, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Por favor, observe esta afirmación tan interesante, esta manifestación que él hizo aquel día. No solamente voy a dar la mitad de mis bienes, sino si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso ocurrió en su casa. Cuando usted encuentra esa frase de Zaqueo, entiende uno que allí se produjo algo supremamente interesante. Él estaba arrepentido, él había hecho su riqueza, recuerden, a punta de abuso, siendo corrupto la había hecho. Pero aquí ya entonces, cuando se confronta con el Señor, se dio cuenta que tenía que arreglar su estilo de vida, su manera de vivir, y tenía que corregir. Entonces eso es algo interesante. No solamente se arrepintió de boca. A veces nosotros pensamos que eso es suficiente. Aquí hubo restitución. Restitución. Presten atención a esto. Restitución. Ojalá todos entendiéramos el arrepentimiento de esa manera. Aquí hubo restitución. ¿Eso qué quiere decir? En algunas ocasiones uno piensa que el arrepentimiento solamente se limita a esto. Es decir, yo ofendí a alguien, me prestó dinero y no le pagué, le he quedado mal, entonces yo voy y le digo perdóneme y ya. Entonces uno dice, ya me puse en paz, hice lo que tenía que hacer y eso es suficiente. No, señor. No, señor. Lo que aquí la Biblia que dice que se debe hacer es, vea, vaya, está bien, pídale perdón a Dios, pídale perdón a la persona, pero páguele. Páguele. Esto no es cuestión solamente de perdóneme ya y listo. No, páguele. Y si ese dinero que usted tuvo a él le dejó o le impidió recibir ganancias, déselas. Porque aquí el Zaqueo dice eso. Y si en algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es como si dijera, yo sé que al tumbarlos a ellos dejaron de percibir algún dinero, lo reconozco y lo asumo. Lo asumo. Y encuentra aquí uno realmente un ejemplo bien interesante de lo que es arrepentimiento. De lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que tener restitución. Ahora llevémoslo a la parte espiritual. Con Dios. Miremoslo así, mira. Yo he pecado, he ofendido a Dios, he ofendido a mi familia. Estoy en desobediencia con los principios de Dios. Entonces yo voy y le digo, Señor, perdóname. Claro, el Señor me perdona. Es cierto, Él me perdona, pero si yo hago esto sería mejor. Si yo voy y le pido perdón al Señor y dejo de hacer lo que estoy haciendo malo y me aparto totalmente, mejor. ¿No dice eso la Biblia en Proverbios? En Proverbios dice eso. El Proverbio dice que uno debe pedir perdón y apartarse de maldad. Zaqueo tomó esta decisión, dijo, hasta aquí la corrupción, y no solamente hasta aquí. Voy a empezar a hacer cuentas con las personas a las que les debo y voy a restituir. Con Dios es exactamente igual.
exactamente igual. Entonces el asunto es llegar y pedirle perdón a Dios. Eso ocurrió en la casa. En la casa hubo realmente un movimiento espiritual bastante interesante. Y dijo, cambio de vida. Total, 180 grados. Restitución. Ahora sí voy a ser fiel con Dios. Y voy a dejar de dar lo que he dejado de dar. Eso enseña la Biblia. Entonces voy a cambiar. Con mi esposa voy a hacer lo mismo. He dejado de ser buen esposo, entonces ahora pido perdón y cambio. Restituyo. Hay que restituir. Con el esposo lo mismo. Con las demás, con los hijos igual. En fin, en todas las actividades que uno realiza, debe ser exactamente igual. El arrepentimiento debe tener restitución. Claro, Dios perdonó, pero uno sí debe procurar por restituir. Qué bueno que todos entendiéramos que debe ser así, pero ¿dónde ocurrió este milagro de un arrepentimiento y una conversión tan genuina como la que usted encuentra en Lucas capítulo 19 en la casa de Saqueo? Es que en los grupos pequeños ocurren milagros. Pero yo necesito dejar que Jesús sea el huésped. Yo le aseguro que a todos nosotros el Señor nos está diciendo, yo quiero ser el huésped de tu casa. Quiero posar en tu casa. Eso lo enseña la Biblia. Yo quiero ser un huésped permanente. Por eso es que hemos invitado a que todos, no solamente oremos por nuestras casas, si ustedes ven el árbol que hemos colocado allí, con los nombres de las familias, no. La idea aquí es que cada uno aproveche su casa para que otro escuche a Jesús, empezando por su familia y por los demás. Eso hizo Saqueo aquel día y ocurrió un milagro. Lo primero que se hace en la casa es predicar de Jesús. En segundo lugar, usted va al versículo 9, cuando Saqueo hace esa afirmación, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este también es hijo de Abraham, dijo el Señor Jesús. Ese es el propósito, lo que el Señor busca que ocurra en las casas. Que se llegue a la salvación de algunos. Esa es la idea. Que se llegue a la salvación de algunos es lo que el Señor busca allí, que llegue a la salvación. Esto es un elemento importantísimo. Si mi casa es simplemente lugar de vivienda, nada más, de esparcimiento, nada más, pero no es el hospedaje del Señor, donde yo permito que el Señor se hospede y viva y lo glorifico, yo no estoy entendiendo realmente lo que el Señor quiere conmigo. Necesitamos tener un concepto así. Y yo quiero invitarle a que usted por favor le preste atención a cómo lo dijo el Señor a Saqueo. Le dijo, date prisa. Se lo dijo. Por eso hemos llamado el título de esa manera. Date prisa. En conclusión, usted después se encuentra en el 10, que en el 10 el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quisiera dejarles como conclusión una frase y una pregunta, para que usted por favor se lo lleve para su casa. Voy a hacerles una frase como a nivel de desafío. Amigos, hermanos, estamos en la época final. Es tiempo de actuar. El tiempo es ahora. Decídase. Dese prisa. El tiempo es ahora. Y la pregunta es esta, pregúnteselo usted. ¿Es Jesús el huésped de mi casa? No me responde diciendo, claro, yo en mi casa menciono a Jesús. No. Se predica a Jesús. Se glorifica a Jesús. Se salva gente allá en mi casa. Es Jesús el huésped de mi casa, porque eso es lo que el Señor quiere. Ser el huésped permanente de nuestras casas. Y nos está haciendo el llamado absolutamente a todos, así como lo hizo con Saqueo. Necesitamos prestar atención a esto. Yo pienso que necesitamos prestarle mucha atención a esto. Mucha gente está como Saqueo.
quiere conocer a Jesús, pero no lo conoce. Y están interesados y no lo conocen. Tenemos espacios donde podemos predicarles a que sean salvos. Su empresa, su casa. Les quiero motivar a que no se pierda esta oportunidad. Haga de cuenta que usted está aquí hoy, el Señor le está diciendo, dése prisa. Yo quiero ser tu huésped en tu casa. Voy a invitar a que oremos. Y le voy a pedir que usted por favor le ore al Señor y asuma realmente lo que puede hacer, lo que le corresponde. Haga de su casa, de su empresa, haga de ellos el hospedaje del Señor. No se quede quieto, porque en muchas ocasiones me queda quieto. No, yo quisiera invitarle a que usted se decida. Nuestra meta es abrir una buena cantidad de grupos en casas y en empresas. Yo le voy a pedir que, si usted está dispuesto a cumplir con ese propósito del Señor, le voy a invitar a que usted diga, yo y mi casa. Serviremos al Señor, y usted se lo diga y ponga su casa. Buscaremos hacerlo allá y en donde sea necesario, pero se necesitan casas. Allá va a llegar más fácil las personas. Su empresa, necesitamos eso. Su casa puede ser una casa de salvación para muchos. Vamos a orar. Te damos, Señor, muchas gracias por este tiempo. Este tiempo lo has escogido para nosotros y a nosotros nos has colocado en el siglo XXI, 20 y 21, a vivir. Y no te has equivocado. Tú sabes que necesitamos de ti, Señor. Si usted no está seguro de haber aceptado a Jesús, le voy a invitar a que usted ore hoy conmigo. Y le diga, Señor Jesucristo, invítelo. Yo realmente te necesito. No es un asunto intelectual solamente. Yo te necesito. Es un asunto espiritual. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora bendecimos el nombre del Señor. Quiero invitar a que usted le dé gracias al Señor conmigo, porque Él lo vea a usted y me vea a mí. Somos importantísimos para el Señor. Muy importantes. Pero nuestra familia también. Nuestros amigos también. Nuestros vecinos también. Nuestros compañeros también. Este es el momento. Date prisa, desciende. Yo quiero hospedarme en tu casa, dice el Señor. Se lo dijo a Zaqueo y igual ocurre con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha dado, pero voy a pedirle que usted tome la decisión. Que mi casa sea el lugar donde se predique a Jesús y algunos se salven. Te damos la gloria por esto, Señor, y te bendecimos. Te honramos. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas y nos bendigas. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.